Hola a todos, ¿qué tal estáis? Vamos a ver las sucesiones y qué es el término general de una sucesión. Una sucesión de números reales es un conjunto infinito y ordenado de números reales. Vamos a ver algunos ejemplos. En el ejemplo A vemos la sucesión de los números naturales. El 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así hasta el infinito. En el ejemplo B vamos a ver la sucesión de los números pares. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. En el ejemplo C observamos la sucesión de los números impares. 1, 3, 5, 7, 9 y así hasta el infinito. Y por último, en el ejemplo D, estamos viendo la sucesión de los cuadrados perfectos. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 y así sucesivamente. A cada uno de los números que forman la sucesión se le llama término de la sucesión y se le designa con la letra A y el subíndice I, donde I nos indica la posición que ocupa dicho término en la sucesión. Así, de forma general, podemos llamar a los términos de la sucesión A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, A sub 5 y así sucesivamente. Fijaos entonces que el término A sub 1 es el que ocupa la primera posición, el término A sub 2 el que ocupa la segunda posición y así sucesivamente. Vamos a ver esto con un ejemplo. Dice así: determina los términos primero, cuarto y sexto de las siguientes sucesiones. Ahí nos proponen una sucesión, la sucesión 3, 4, 5, 6, 7, y nos dicen que indiquemos cuál es el término primero. Pues el primero es el que está en primera posición. Así que el primero que nos encontramos es el primer término. A sub 1 es 3. También nos piden el término cuarto, pues vamos a contar 4. 1, 2, 3, 4. El que ocupa la cuarta posición es el término cuarto. Así que será A sub 4 igual a 6. Y también nos piden el término sexto. Como veis, aquí nos muestra solo hasta el quinto. A sub 1, A sub 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, el sexto será el siguiente. Y como hemos visto que la sucesión es sencilla, es simplemente añadirle una unidad a la anterior, 3, 4, 5, 6, 7, ahora vendría el 8. Por lo tanto, el sexto término, A sub 6, es igual a 8. Otro ejemplo. Esta sucesión es la sucesión de números pares. 2, 4, 6, 8, 10. El término primero será el A sub 1, el primero de todos. A sub 1 es 2. El término cuarto sería A sub 4 igual a 8. Y por último, el término sexto, A sub 6, el que ocupa la sexta posición, pues lo mismo que antes. Vamos contando de 2 en 2, así que tendríamos 8, 10, 12, ¿verdad? Sería el 12. Como veis, nos ha costado muy poco saber cuál es el término que le sigue porque estas sucesiones son muy sencillas. En el siguiente apartado vamos a ver lo que se llama el término general, que es el término a partir del cual vamos a obtener cualquier término simplemente sabiendo la posición que ocupa. Vamos con ello. El término general A sub n de una sucesión es la expresión algebraica que permite conocer cualquier término a partir de la posición que ocupa. Vamos a verlo con un ejemplo. Dice así: dado el siguiente término general, aquí tenéis A sub n igual a 5 por n más 4, obtén los términos A sub 1, A sub 2, A sub 3 y A sub 20. Pues nada, simplemente lo que hay que hacer es sustituir la n por ese subíndice que nos piden. Si es el A sub 1, la n será 1. Pues venga, vamos trabajando. A sub 1, sustituimos entonces, es 5 por 1 más 4. 5 por 1 más 4, eso es 5 más 4, 9. El término entonces 1, el término A sub 1 será 9. Vamos con el siguiente, A sub 2. Sustituimos la n por 2 y sería 5 por 2 más 4. Eso nos da 5 por 2, 10 más 4, 14. El término 2 va a ser el 14. Vamos con el término 3, A sub 3. Sustituimos la n por 3, 5 por 3 más 4. 15 más 4, 19. Ya tenemos los tres primeros términos. Y ahora saltamos al 20º término, A sub 20. Pues nada, igual sustituimos 5 por 20 más 4 es 5 por 20, 100, más 4, 104. Vamos a situar
cada uno de los términos en posición. Primero era sub 1, el 9, segundo el 14, tercero el 19. Dejamos unos cuantos intermedios porque pasamos a la posición vigésima, a sub 20, 104. Pues para eso sirve el término general, para dar cualquiera de los términos simplemente sustituyendo la n por la posición. Vamos con otro ejemplo. Dice así, a sub n igual a n partido de n más 1. Tenemos ahora una fracción. Pues igual, vamos sustituyendo la primera posición. Será a sub 1 y calculando la n la sustituimos por 1. Tenemos entonces en el numerador 1 y en el denominador 1 más 1. Y eso nos da un medio. El término 1, el primer término de la sucesión es un medio. Pasamos al segundo término, a sub 2. Sustituimos la n por 2, 2 partido de 2 más 1. Y eso es 2 tercios. Ya tenemos el segundo término de la sucesión. Vamos a por el a sub 3. A sub 3 sustituimos la n por 3. 3 partido de 3 más 1. Eso es 3 cuartos. Tenemos el tercer término y pasamos al vigésimo. A sub 20 sustituimos 20 partido de 20 más 1. Y eso nos da 20 21avos. Ya tenemos los tres primeros términos de la sucesión. Los ponemos ordenados. Primero, segundo y tercero. Dejamos espacio con puntos suspensivos hasta el vigésimo término, que es el 20 partido de 21. Pues eso es el término general. Nos ayuda a encontrar cualquier término a partir de la posición que ocupa. Posición segunda, a sub 2. Posición quinta, a sub 5. Y sustituimos. Así de sencillo. Además de por el término general, también podemos obtener los términos de una sucesión si conocemos su ley de formación. Es decir, el criterio o la regla que sigue la formación de sus términos. Por ejemplo, dice así: A. La sucesión de los números naturales. Fijaos que nos da simplemente una frase, una ley de formación. No nos da ninguna expresión algebraica, ningún término general. La sucesión de los números naturales es la sucesión 1, 2, 3, 4, 5. Ya sabemos formarla sin necesidad de término general. Bien, a veces, a partir de la sucesión, también es posible dar el término general, como en este caso, que es muy sencillo. Vamos a construirlo. El término general a sub n se construirá de la siguiente forma. Fijaos, la posición 1, a sub 1, es igual a 1. En la posición 2, a sub 2, es igual a 2. En la posición 3, a sub 3, es igual a 3. En la posición 4, a sub 4 es igual a 4. En la posición n, a sub n es igual a n. Ahí tenemos el término general obtenido de forma muy sencilla. Vamos al siguiente ejemplo. Dice así: cada número es el doble de la posición que ocupa. Pues entonces en la posición 1 el doble el 2, en la posición 2 el doble el 4, en la posición 3 el doble el 6 y así sucesivamente. Ya tenemos construida la sucesión a partir de esta ley de formación y vamos a intentar hacer lo mismo que antes, calcular el término general, a sub n. Empezamos viendo cuál es el término a sub 1. A sub 1, como hemos dicho que era el doble de la posición que ocupa, es 2 por la posición 1, 2 por 1. El término a sub 2 será 2 por la posición 2. El término a sub 3 será 2 por la posición 3. Por lo tanto, el término a sub n será 2 por la posición n, 2 por n. De nuevo, al igual que nos pasó en el apartado A, ha sido muy sencillo encontrar el término general. Vamos al apartado C. La sucesión de los números primos. ¿Cuál es la sucesión de los números primos? Pues el 2, 3, 5, 7, 11, 13. Los conocemos, ¿verdad? Pues sí. Pero tenemos una mala noticia. Para la sucesión de números primos no hay término general. Por mucho que intentéis buscarlo, ya os digo yo que no lo vais a encontrar. Bien, vamos a practicar un poquito más con otras sucesiones. Aquí tenemos la sucesión 1, 4, 9, 16, 25, 36. Encontramos el término general de forma muy sencilla. Fijaos que cada término es el cuadrado de la posición que ocupa. Es el cuadrado de 1, el cuadrado de 2, el cuadrado de 3, el cuadrado de 4, el cuadrado de 5, el cuadrado de 6, ¿verdad? Así que a sub 1 es 1 al cuadrado. A sub 2 es 2 al cuadrado. A sub 3 es 3 al cuadrado. A sub n es n al cuadrado. ¿Ok? Fácil también. Venga, otro ejemplo. Sucesión 2 tercios, 3 sextos, 4 novenos, 5 doceavos.
Cuando tengamos una sucesión dada por fracciones, fijaos primero en los numeradores y luego en los denominadores. Si nos fijamos solo en los numeradores, nos damos cuenta que esta sucesión es 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿verdad? Es la posición que ocupa más una unidad. Si es la posición 1, 1 más 1, 2. La posición 2, 2 más 1, 3. Así que vamos indicándolo entonces. En el numerador tendremos posición 1, 1 más 1. Posición 2, 2 más 1. Posición 3, 3 más 1. Hay que sumarle una unidad. Por lo tanto, la posición n será n más 1. Vamos ahora a los denominadores y si os dais cuenta, esto es el triple de la posición que ocupa. 3 por 1, 3 por 2, 3 por 3, 3 por 4, efectivamente. Así que a su 1 es 3 por la posición 1, a su 2 es 3 por la posición 2, a su 3, 3 por la posición 3, a su n, 3 por la posición n. Teniendo entonces el término general, fijándoos primero en el numerador y después en el denominador. Vamos al apartado C. Hacemos lo mismo en los numeradores 4, 8, 12, 16. Esto es 4 por 1, ¿verdad? 4 por la posición 1, 4 por 2, 4 por la posición 2, 4 por 3, 4 por la posición 3. Así que queda claro que el término general va a ser 4 por n. Vamos al denominador. Si nos damos cuenta, estos son potencias de 5. 5 elevado a 0, 5 elevado a 1, 5 al cuadrado, 5 al cubo. Nos damos cuenta de que tenemos 5 elevado a ¿qué? A la posición en la que estamos menos 1. Esto es 5 elevado a 0 y estamos en la posición 1, ¿verdad? Esto es 5 elevado a 1 y estamos en la posición 2. Esto es 5 elevado a 2 y estamos en la posición 3. Esto es 5 elevado a 3 y estamos en la posición 4. Es siempre una unidad menos. Es decir, a su 1 es 5 elevado a 1 menos 1, 5 elevado a 0. A su 2 es 5 elevado a 2 menos 1, 5 elevado a 1. A su 3 será 5 elevado a 3 menos 1, ¿verdad? Es 5 al cuadrado, 25. Por lo tanto, siempre es la posición menos 1, la posición menos 1, la posición menos 1. Concretando que sería 5 elevado a la posición n menos 1. Vamos al siguiente y último. Vamos a tener ahora una sucesión de signos alternados, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Para calcular el término general, primero vamos a fijarnos en la sucesión sin contabilizar los signos. Apartando los signos, tendríamos entonces 1, 2, 4, 8, 16, 32. Si os dais cuenta, son potencias de 2. 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, 2 elevado a 5. Es 2 elevado a la posición en la que estamos menos una unidad. Pasa lo mismo que pasaba en el ejercicio anterior. En la posición 2 tendríamos 2 elevado a 1, es decir, 2 elevado a la posición que estamos menos 1. En la posición 3 tenemos 2 elevado a 2, es decir, 2 elevado a la posición que estamos menos 1. Por lo tanto, en la posición n será 2 elevado a n menos 1. Lo ponemos al final porque ahora hay que poner aquí el signo. ¿Y cómo es posible obtener signo alternado negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo en esta expresión algebraica? Pues muy sencillo, simplemente poniendo menos 1 elevado a, y ese exponente va a ser, cuando sea par, nos va a hacer el menos 1 positivo y cuando sea impar, negativo. Así que nada más que darse cuenta de cómo empieza la sucesión. La sucesión empieza con negativo, así que el primer término a su 1, elevándolo a 1, me quedará negativo elevado a impar, negativo. Y el término a sub 2, si lo elevamos el menos 1 a 2, como es par, quedará positivo. Por lo tanto, obtenemos así, poniendo menos 1 elevado a n, si n es impar, posición impar, negativo, las impares negativas. Y si n es par, las posiciones pares, 2, 4, 6, 8, nos quedarán en positivo. Pues eso es todo. Espero que lo hayáis entendido y os haya gustado. Nos vemos en la siguiente clase.